Muy buenas a todos y sean nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy iniciaremos con la primera clase de electrónica básica, una capacitación completamente gratis con el objetivo de compartir los conocimientos de este maravilloso mundo de la electrónica. No te olvides de suscribirte, dar un like y dejar un comentario. Es la manera más sencilla de apoyar este canal para crecer día a día. Y también te dejo mis redes, donde podrás ver contenidos más enfocados en reparaciones específicas, con detalles de fallas y mucho más. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que debemos saber es qué es la electrónica. La electrónica es una rama de la física que estudia el control del flujo de electrones u otras partículas cargadas eléctricamente, diseñando circuitos donde se utilizan componentes activos, como ser diodos, transistores, circuitos integrados, etc. Asociados a componentes pasivos, como resistencias, bobinas, capacitores, entre otros. La finalidad de dichos circuitos es el control de sistemas, la transmisión de señales y el control de datos. Para poder entender y trabajar en este campo, debemos tener en claro 4 conceptos básicos y la relación que tienen entre sí. Dichos conceptos son voltaje, corriente, resistencia y potencia. Primero definiremos a cada uno de ellos y luego trataremos de explicarlos de una manera más sencilla para comprender su relación y la importancia de entenderlos en el momento de trabajar con un circuito. Voltaje es la fuerza que obliga a los electrones a fluir en un mismo sentido, generándose así una circulación de corriente eléctrica. El voltaje es representado con la letra V y su unidad de medida es el volt. Corriente es el flujo ordenado de cargas eléctricas, generalmente electrones, que circulan a través de un circuito eléctrico. La corriente se representa con la letra I y su unidad de medida es el ampere. Resistencia es la oposición de la materia a la libre circulación de los electrones en un circuito eléctrico. La resistencia se representa con la letra R y su unidad de medida es el ohm. Potencia es la cantidad de energía transformada o disipada en un determinado tiempo. La potencia es representada con la letra P y su unidad de medida es el vatio. Definidos de esta manera, es un poco complejo de entenderlos, así que lo explicaré utilizando un ejemplo más sencillo y familiar para todos. Muy bien, en esta imagen observamos un depósito de agua, el cual tiene una tubería de salida y una válvula o llave de paso. Como todos sabemos, la presión con la que fluye el agua por la tubería dependerá de la altura a la que esté el depósito. Cuanto mayor sea la altura, será mayor la presión del flujo de agua. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a la fuerza de gravedad. Si tomamos como ejemplo que el suelo es el punto cero y el tanque está elevado a 10 metros, habrá una diferencia de presión mayor que si el depósito se colocara a 5 metros, debido a la mencionada fuerza de gravedad. Esto se considera diferencia de potencial, es decir, los 5 metros de altura tienen menor fuerza que los 10 metros con respecto al suelo, que es de 0 metros. Volvamos a leer qué es el voltaje.
es la fuerza que obliga a los electrones a fluir en un mismo sentido. Volviendo al depósito, vemos que la diferencia de altura será la que le dará la fuerza al agua para que fluya en un determinado sentido, en este caso la tubería, y con una determinada cantidad de presión. En electrónica sucede igual. Se necesita una diferencia de potencial, llamados positivo y negativo. Como puede ser una batería de 12 volt, donde 12 es el positivo y 0 es el negativo, y con ello poder dirigir a los electrones a que circulen en un mismo sentido. En este caso no será la tubería y será un conductor eléctrico. Ejemplo, un cable. Con esto entendemos que para poder hacer circular una corriente eléctrica es necesario de una fuerza, la cual tenga una diferencia de potencial y de esa manera ordenar y hacer circular a los electrones. Ahora expliquemos el concepto de corriente. Su definición dice que es el flujo ordenado de electrones a través de un circuito. Volviendo al depósito, tomemos su contenido de agua como los electrones. En la imagen, la válvula está cerrada, por ende el agua no puede circular libremente por esa cañería. Es decir, que a pesar de que tenemos los electrones y una fuerza que pudiera orientarlos, no tenemos paso por medio del conductor. Esto en electrónica se llama circuito abierto, dado que el conductor no permite que la circulación de electrones continúe hasta la carga. En esta imagen representamos un circuito simple. Sus componentes son una batería, una llave interruptora, una lámpara y los cables conductores. La llave se encuentra abierta, cortando la circulación de los electrones hacia la lámpara. Por ende, no hay circulación de corriente. En la imagen se ve que el flujo de corriente, representado en rojo, no puede continuar hacia la lámpara porque es frenado por la llave. Esta es la misma situación que se presenta al tener la válvula cerrada en el circuito de agua. Y en esta imagen observamos el mismo circuito, pero esta vez el interruptor se encuentra cerrado. Ahora sí, los electrones, obligados por la fuerza llamada voltaje, recorren de forma ordenada el circuito hasta llegar a la lámpara. Aquí queda graficado en color rojo el flujo de corriente eléctrica y se observa cómo la carga empieza a realizar su trabajo, transformar la energía eléctrica en energía lumínica. Ahora pasemos a explicar los últimos dos conceptos, resistencia y potencia. Volviendo al circuito de agua, ¿qué sucede en el caso de que la válvula esté cerrada? Sabemos que no habrá circulación de agua, dado que la propia llave lo impedirá. Por el contrario, si está completamente abierta, circulará el flujo total de agua libremente. Lo mismo pudimos observar en el circuito eléctrico. Si la llave está cerrada, el total de los electrones pueden continuar su camino. Y de forma opuesta, si estuviera abierta, se estaría oponiendo al paso de los electrones, sin que puedan circular en dicho circuito. Pero ¿qué sucede si la llave de paso está abierta en un determinado porcentaje? Circularía agua, pero no sería el total del flujo. La cantidad dependerá del porcentaje de apertura. Cuanto más abierta, mayor cantidad, y cuanto más cerrada, menor cantidad. Esto sucede por la resistencia que genera la válvula al flujo de agua. Ahora, repasemos la definición de resistencia eléctrica. Resistencia es la oposición de una materia a la libre circulación de los electrones en un circuito eléctrico. Tenemos materiales que son completamente aislantes, que se oponen completamente al paso de la corriente eléctrica. Otros que son conductores, que permiten la libre circulación de la corriente. Pero también existen otros materiales que presentan una determinada cantidad de oposición a la circulación de los electrones. Estos materiales resistivos, al igual que la válvula abierta en un determinado porcentaje, permiten mayor o menor circulación de corriente. Si la resistencia es baja, mayor circulación de corriente, y a mayor resistencia, menor circulación. Veámoslo en el siguiente ejemplo. El circuito sigue siendo el mismo, con el agregado de una resistencia. Observemos que su valor es de 0,1 ohm. Con un valor tan chico circula toda la corriente eléctrica.
Ahora observemos lo que sucede al ir aumentando su valor, al poner 10 ohm, 100 ohm y 1000 ohm. Como se puede apreciar, la corriente ya no fluye completa hacia la carga, y esto es debido a la oposición de la resistencia. Por último, vamos a ver qué es la potencia. Su definición dice que es la cantidad de energía transformada. En pocas palabras, vamos a decir que la energía eléctrica la aprovechamos cuando la transformamos en otro tipo de energía, como luz, calor, magnetismo, etc. Volviendo al circuito, se observa que estamos transformando la energía eléctrica en lumínica. Si se necesita mayor cantidad de luz, mayor será la cantidad de energía eléctrica que se necesite para conseguirlo. Esa cantidad de energía eléctrica que demanda el circuito es lo que se denomina potencia. De estos conceptos se desprende una ley denominada ley de Ohm, la cual plantea que el voltaje es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la resistencia. En pocas palabras, si sube el voltaje, sube la corriente, y si sube la resistencia, baja el voltaje. Esta ley plantea dos fórmulas simples. Por un lado, voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia, y por otro, que la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. Si necesitamos realizar un despeje de cualquiera de las fórmulas, la manera más sencilla es a través de estos triángulos. En el primero observamos que B está arriba y abajo tenemos I y tenemos R. Si tapamos B, nos queda I al lado de R, diciendo que voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Si con la mano tapamos I, nos queda B y abajo R, diciéndonos que intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Y por último, si tapamos R, nos queda B y abajo I, diciéndonos que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. De la misma manera, se utiliza el segundo triangulito, cambiando lo que es resistencia por potencia. Potencia estará arriba, voltaje e intensidad en la parte de abajo. Tapando B, nos quedaría potencia sobre intensidad, y tapando I nos quedaría potencia sobre voltaje. Explicados estos conceptos, damos fin a nuestra primera clase. Espero que el contenido te sea útil y te interese. Muchas gracias por tu atención y te pido tu apoyo para poder ir creciendo día a día y poder brindarte mayor y mejor contenido. Saludos.